Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ahora vamos al capítulo 3. Gloria a Jesús. En el verso 17 hasta el 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Señor, damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, son vida. Tu palabra es la verdad, Señor. Vivifícanos a través de tu palabra, Señor. Haz la vida en cada uno de nosotros, Señor. Haz tu palabra vida en mí, Señor. Haz tu palabra vida en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Como me presentó la hermana Lenis, su hermano Giovanni Berroa. Soy de aquí, el pastor Reinaldo Paulino. Gloria a Jesús. Aunque nos congregamos en la central, pero somos de aquí, ¿verdad? Siempre hemos dicho que hemos estado desde el inicio, desde la parte cero, acá en la iglesia. Era yo un joven, todavía no me había casado, ¿verdad? Pero lo recuerdo con mucho gozo cuando empezamos en la casa del pastor Reinaldo a dar esos cultos, ¿verdad? Estaba recién casadito Reinaldo con nuestra hermana Yuberki, ¿verdad? También fui a su boda. Estuve ahí, era de esos jóvenes molestosos que se colaban. Estuve ahí, ¿verdad? Entonces me siento muy de aquí realmente. Fue maestro de escuela dominical mío también, pastor Reinaldo. Entonces nos sentimos de aquí, gloria a Jesús. Y usted salúdeme como un hermano suyo, donde quiera que me vea. ¿Verdad que sí? No somos extraños, somos de aquí. Y gloria a Jesús. No sé si usted ha tenido preguntas. Preguntas que la respuesta, usted dice, no cualquiera me la puede dar. Estoy inquieto. Pero esta pregunta es difícil. A veces incluso no queremos dirigírsela a Dios porque quizás pensamos como que le vamos a faltar el respeto. Pero es que hay inquietud dentro de nosotros. Y esa pregunta te está quemando. Ahí. Te está quemando. Quizás es una tontería. A veces empezamos a decir, una tontería, es una tontería. Yo no le voy a ir con esa a Dios. No.
Fíjese, hermano, lo primero que nos enseña este libro de Habacuc es que toda pregunta que tengamos podemos hacérsela a Dios, llevársela a Dios, formulársela a nuestro Dios, y que Él nos va a dar respuesta, que Él tiene respuesta para nosotros. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor y esté generando preguntas, inquietudes en nosotros, incluso preguntas de otras personas, la adoptamos y decimos, es cierto, pero eso como que tiene cierta... Hágasela a Dios, ínquese, ore y hágasela a Dios. Habacuc nos enseña esto. Habacuc, su nombre significa abrazo, y por eso yo quise, esta madrugada me decidí de ponerle este mensaje: abraza la fe, para que vaya con el autor del libro. Y Habacuc tenía inquietud, tenía pregunta que hacerle a Dios. Y esta pregunta la generó la sociedad en la que él estaba viviendo. Todo lo que estaba sucediendo a su alrededor le estaba molestando a Habacuc. Pero ¿sabe qué le molestaba a Habacuc? El hecho de que Dios no hacía nada. Habacuc dice, ¿será que Dios se ha ido? No está ahí. Tomó unas vacaciones. Porque veo maldad. Miren qué combinación estaba viendo Habacuc. Habacuc estaba viendo violencia e injusticia en su sociedad. Y él dice, ya no lo soporto más. Pero todo esto no es delante del pueblo, no es comentando por ahí. No, Habacuc fue delante de Dios y le dijo, mira, Señor, y esta injusticia en tu pueblo, y esta maldad, y esta violencia, ¿qué tantos pleitos? Y tú no haces nada. Oye, ¿cómo le dice? Tú no haces nada, Señor. Estaba inquieto Habacuc. Y nuestro Dios amoroso le responde a Habacuc inmediatamente. Le dice a Habacuc, Habacuc, tu problema es de tu entorno, pero te voy a decir algo, oye. Te voy a decir algo que lo tienen que oír todas las naciones. Y con esa respuesta Dios le estaba diciendo a Habacuc, Habacuc, eso no es un problema solo de tu nación, de tu sociedad. Es un problema que está en el mundo. Y yo lo voy a resolver. Primero te voy a decir que le voy a dar un escarmiento. Porque hay un patrón, como tú lo has dicho, como está en la pregunta de Habacuc, hay un patrón de violencia e injusticia. Y allí se desarrolla con que el que más tiene dinero se aprovecha del que menos tiene. Y todos quieren servirle a él, todo está en su bandeja y la justicia. Los impíos están predominando, es cierto, Habacuc. Este es un patrón que hay. ¿Y sabe qué yo voy a hacer? Voy a tomar el que se ha graduado en ese patrón, o sea, el peor de ellos, y se lo voy a entregar todos. Dios le dice a Habacuc que iba a levantar los caldeos, los babilónicos. Se iban a levantar y iban a poseer toda la tierra, iban a formar su imperio. A veces tenemos esas preguntas para Dios y la respuesta de Dios nos genera más preguntas. Porque esa respuesta de Dios lo que hizo fue que generó más preguntas para Habacuc. Pero un poquito más fuerte Habacuc. Porque no era lo que él esperaba. No era la solución que él esperaba. Habacuc esperaba que Dios tomara el control. Y Dios le está diciendo que iba a entregar a un hombre para que fuese la vara de él. Y este hombre lo que iba a traer era destrucción.
iba a imponer el modelo de injusticia. Y no solo sobre su nación, sino sobre todo el mundo conocido. Con Nabucodonosor a la cabeza. Y Habacuc le dice a Dios, pero ven acá. Mi Señor, yo conozco que tú eres santo y puro. ¿Y cómo es que tú vas a entregarle la justicia al más injusto? No es posible. Y ahora Habacuc ruega por su sociedad, porque él sabe que iban a ser destruidos. Y nos vas a destruir, Señor. ¿Y qué solución es esta? Otra pregunta para Dios. Y él no termina ahí, porque empezando en el capítulo 2, oiga lo que le dice, para que no crea que estoy poniendo mucho. Mire, sígame. Ahí en el capítulo 2, inicia el capítulo 2 diciendo, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. Y que he de responderme tocante a mi queja. ¿Sabe qué le está diciendo a Dios? Mira, ya te hice otra pregunta y aquí voy a esperar la respuesta. Quiero la respuesta ahora, porque que eso no puede ser. Eso no puede ser. Mire, es que hay veces que las visiones de Dios son espesas. Y Dios lo sabe. Entonces nos da la respuesta. Ahí, Él nos dice lo que debemos de saber. Y entendemos parte. Porque lo que Dios le estaba diciendo allá a Habacuc, la respuesta que Él le dio, era no solo que iba a traer el más malo, sino que este iba a ser un modelo de patrón que iba a predominar en la humanidad hasta el día de hoy. Por eso usted ve que en la queja de Habacuc, cualquiera de nosotros podía tenerla hoy día. El tipo de liderazgo que representaba los caldeos se ve hoy día en las naciones. Asimismo se imponen los líderes, asimismo se imponen los empresarios. Esa misma forma es que se mantiene. Y Dios está cansado de darle oportunidad al hombre para que se renueve y eche el mundo adelante de forma justa. Y el hombre no lo hace bien. Hizo un pacto con Israel y Israel lo rompió. Y por eso ahora iban a ser cautivos. Por eso es que Habacuc se está quejando allí. Y Dios le está diciendo que Él va a tomar eso como patrón. Y va a herir a todos. Lo iba a juntar a todos en un paquete ahí. Y Habacuc eso no lo había entendido. Entonces le pregunta nuevamente a Dios, espérate, que así no, es que yo te conozco que tú eres justo, que tú eres santo, que tú eres puro. Tú no puedes dejar que este venga y reine sobre todo y se burle sobre todo y haga tal crueldad sobre todos. Entonces Dios le dice a Habacuc, Habacuc, coge una libreta. Como ya tú estás muy dispuesto que vas a estar parado ahí para recibir la respuesta, coge una libreta, Habacuc, pero una libreta grande. Porque tienes que escribir con letras grandes lo que te voy a decir. Para que el que vaya corriendo lo pueda leer. Escríbelo a Habacuc. Y ahí le iba a dar una clave muy importante a Habacuc. Y lo que Dios estaba hablando con Habacuc ha llegado hasta nosotros, hermano. Ahí hay unos puntos fuertes en ese libro profético de 3 capítulos. Usted puede leerlo rápidamente en una hora, que es menos. Y ahí hay cosas grandes. Le dice, coge tu libreta y escribe. Siéntate, Habacuc, y escribe lo que te voy a decir. Lo primero que te voy a decir es que el patrón del hombre, el que perdura en la humanidad, es de iniquidad y de maldad. Y ese hombre va a perecer.
Y ahí le dice, en el verso 4, y usted ha escuchado esto, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí la cosa empieza a cobrar sentido para Habacuc, porque hay una salida. Oye, Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Y allí le sigue diciendo a Habacuc, los impíos van a tener su pago. Babilonia también va a tener su pago. Hay 5 ayes allí en esta respuesta, segunda respuesta que le da Dios a Habacuc. Y se la voy a simplificar. Mire, la primera trata sobre aquellos que quieren enriquecerse de forma ilícita, a través de medios avariciosos. Es el primer ay para ellos. El segundo es el que lleva riquezas a su familia de forma injusta. Aquellos ávaros que quieren hacer su propio imperio. El tercero, hay que Dios le habla allí a Habacuc y se cumplía en los babilonios, tenía que ver con la crueldad que representaban ellos y que ellos la amaban, el amor a ese poder que tenían, todas esas cosas. El cuarto representaba un mal dominio, operar dentro del engaño a su prójimo como la esclavitud, y le gustaba esto a los babilónicos, le encantaba esto, por eso se lo llevaban cautivo. Y el último ay tiene que ver con la idolatría. Tenía que ver con la idolatría, adorar otras cosas en vez de a Dios. Ahí están esos 5 ay que Dios le estaba estableciendo a Habacuc, que iba a caer sobre los babilónicos representados allí, pero que va a venir sobre todo aquel que asume ese patrón de esos que se encuentran en esos 5 ay. Entonces Habacuc, luego que escucha esto, porque este hombre de Dios no solo es un profeta, también es un músico, es un adorador. Y aquí tiene una adoración que es una canción. Se ve que al final termina como empiezan los salmos. ¿Se ha visto los salmos que dice el músico principal? El músico principal era el que tocaba, el encargado de la música en el templo. Cuando el salmista escribía un himno, una canción, bueno, al músico principal le entregaban eso para que él sepa que podría hacer en ese orden, con mi nota de cuerda y esas cosas, se dedicaba y se hacía allí. Cuando empiezan los salmos, usted ve que se utiliza mucho eso, esa palabra con la que Habacuc termina, porque él era un músico. Dice allí que utilizaba instrumentos de cuerdas. Así que él termina. Y Habacuc en el capítulo 3, en el 2, inicia diciendo aquí lo que es el vivir por fe. Porque dentro del mundo de maldad y ese imperio y toda esa destrucción que está sobre la humanidad, Dios le dijo a Habacuc que el que cree en él por su fe vivirá. Entonces Habacuc empieza a dar el modelo de esa fe. Dice allí Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Muchas veces nosotros pensamos que cuando decimos esa palabra nos referimos al Evangelio, y es cierto que parte al Evangelio, pero a lo que Habacuc se estaba refiriendo ahí era a levantar ese imperio maligno babilonio
que Dios le estaba mostrando y ahí arreciar contra el pueblo. Dice, bueno, esa es tu obra, avívala en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Estaba diciendo Habacuc, ya estaba actuando en fe, hermanos. Lo que es vivir abrazado de la fe. Porque el salvavidas que Dios le ha dado al hombre que no quiere perecer es la fe. No hay otra forma. No hay otro discurso de solución. No deje, la iglesia no puede permitir que ninguno de estos caudillos que se levantan con promesas de esperanza los compren. Porque todos están haciendo su imperio como lo hizo Nabucodonosor, bajo sangre, bajo injusticia, fornicación, maldad. Y aunque Dios lo ha permitido, Dios no está con eso. Y esa no es la solución para el hombre de fe. Para el hombre de fe su solución es abrazarse de su fe. Estar abrazado de ella, depender siempre de ella, en medio de cualquier tiempo y en medio de cualquier situación. Debemos estar abrazados de la fe. Y esta palabra de Habacuc, esa palabra profética que Dios le dio a Habacuc allí, mas el justo por su fe vivirá. ¿Saben ustedes que se replica 3 veces en el Nuevo Testamento? Esa palabra, ahí en esa respuesta que Dios le dio a Habacuc, mira Habacuc, es verdad que la cosa está apretada, porque no es como tú la imaginabas. Porque es que a veces tenemos inquietudes. Dígame usted, ¿cómo estamos viviendo hoy día? Dígame usted, en medio de la pandemia, hay muchos cristianos que soltaron su salvavidas. Eso no es secreto. Hay muchos que se abrazaron de la política. Hay muchos que se abrazaron de las redes sociales. Pero el justo se abrazó de su fe. Era un momento difícil porque no teníamos respuesta ante la humanidad. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Dime tú. Nosotros siempre tenemos respuesta. Nosotros vivimos por fe. Y las promesas de un mundo de amor, bondad y justicia para los hijos de Dios no dependen de hombre, sino de Dios. Y por eso Dios le dijo a Habacuc, mira Habacuc, el justo por su fe vivirá. Y el primero que lo replica es el apóstol Pablo. Romanos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y al nombre de Cristo? Romanos 1. Gloria a Dios. Verso 13. Aleluya, perdón. Romanos 1:17. Dice allí el apóstol Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. O sea, hablé de la historia de Habacuc y ese fue el salvavidas de Habacuc en medio de su generación, ¿verdad? En medio de su sociedad. Ese fue su bálsamo fresco. Ahí Dios le dijo, bueno, Habacuc, mi respuesta para ti en medio de esto es que el justo por su fe vivirá. Y Habacuc se abrazó de eso. Pablo nos dice que en el evangelio sigue siendo la misma visión de Habacuc. La justicia de Dios para los que están pidiendo justicia no es del mundo. Usted le sirve a Dios. Ese es su líder principal.
Y no importa lo que esté sucediendo a su alrededor. No se acongoje, mi hermano. Abrácese de la fe. Y aunque muchos nos maltratan, nos insultan, nos engañan, porque saben que no podemos responder. A un señor que estaba predicando en el metro, alguien le dijo, si yo te doy una galleta, tú no me puedes responder. Y yo, mira cómo obra el impío. El asunto con eso, que quizás él no te pueda responder, pero no sabe cómo Dios va a obrar contigo. Eso es lo que no sabemos. Nosotros sabemos que nos corresponde sufrir por nuestra fe. ¿Verdad que sí? Sufrir por nuestra fe. Lo mejor es que Dios lo salve. Lo mejor es que Dios conquiste su corazón ante aquel que ha pensado hacerle mal a la iglesia de Dios. Lo mejor es eso. Que aquellos que piensen como el apóstol Pablo, y por eso él habla de esto, en matar a los predicadores. Eso fue lo que empezó Pablo. Y salió a Damasco a eso, a matar a los evangélicos. Y ellos no pueden hacerle nada porque tú estás predicando amor. Tú no puedes entonces defenderte. Tienes que recibir el oprobio. Como lo hizo Esteban. Bien. Pero ojalá que las cosas obren para esas personas como obró para Pablo, ¿verdad? Pero eso le costó a Pablo. No quiere decir que Dios no se la quitó. Porque él le dijo, él va a saber lo que sufrir por el evangelio. Él es salvo, ¿verdad? Pero él va a saber lo que sufrir por el evangelio. Ojalá que sea así. Pero nosotros debemos amarrarnos a la fe. Y sí, en el evangelio la justicia de Dios obra para fe, para que muchos sean rescatados. Y por fe, no sabemos lo que va a suceder, lo que Él va a desatar. Pero lo esperamos, ¿verdad? Porque el justo por su fe vivirá. Aleluya. Luego lo vemos en Gálatas. Gálatas. Gloria a Dios. Capítulo 3. El verso 11. Oiga cómo dice. Allí Pablo otra vez cita a Habacuc. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Repito, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por su fe vivirá. El justo abrazado de su fe vivirá. Y aquí, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Muchos dependen de la justicia humana y se sienten orgullosos, por ejemplo, del modelo estadounidense. Ahí se cumple toda la ley y todo es organizado y todo. ¿Y qué tal? ¿Cómo van ellos? Estar así que les rinden un altar a su justicia, pero no es justicia. No todos están conformes con ella. Siempre están debatiendo ahí para cambiar algo o acomodar a alguien. Hay muchísimo indigente en Estados Unidos, hermanos. ¿Usted cree que no hay pobre en Estados Unidos? Que nadie le ponga la mano, pero se mueren ahí. Y hay muchos con mucho dinero. Sigue la injusticia en la sociedad. En el mundo. Pero el justo no depende de justicia humana. Por eso es que cuando a veces veo a los hermanos, vamos hermanos, jóvenes que estudien para que sean legisladores, para que sean qué sé yo qué. ¿Para qué? Yo pregunto, ¿para qué?
Cuando Habacuc le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué tanta injusticia? Dios dijo, no te preocupes, que yo voy a levantar uno, dos, tres jóvenes que estudien leyes para que ellos lo enderecen. Dios dijo eso. ¿Por qué? Porque ellos van a estudiar, pero el sistema lo va a corromper. Porque es en el hombre que está el mal. Entonces la iglesia, hay muchos predicadores, no me están oyendo online, ¿verdad? Eso está más aquí entre nosotros, ¿verdad? Muchos que están perdiendo su tiempo, que vamos a detener la iglesia de género, que si yo qué. ¿Qué va a detener tú? Si Dios no lo detiene, ¿qué va a detener tú? Y si es Dios que lo está levantando para que termine de embromarse todo esto. ¿Por qué? Porque ya Él designó un día para el juicio. Él designó un día para el juicio. Él designó un día para hacer justicia. Y usted y yo dependemos de esa justicia. Y como dependemos de esa justicia, nos abrazamos de nuestra fe y dependemos de eso. Y vivimos a diario por nuestra fe para mantenerla, para engordarla, para fortalecerla, leyendo la palabra, orando, haciendo el bien. Aunque el mundo esté haciendo mal. Siguiendo siendo sal en la tierra sin que nadie la reconozca. Gloria a Jesús. Aleluya. Aunque nadie la reconozca. Como ustedes están trabajando por todas partes. Sin importar que el síndico de este lado quiera ayudarlo. Es que eso no es con él. Eso no le garantiza a él nada. Pero usted no trabaja por la justicia de él. Usted trabaja por la justicia de Dios. Aleluya. Y esa ya Él la dispuso para un día. Él la dispuso para un día. Entonces que nadie me venda la teoría de tener un grupo de legisladores allí que son la bancada de la iglesia. Tú vas a tener que hablar con la iglesia. ¿Adoramos nosotros al poder? No, nosotros adoramos a Dios. Y nosotros oramos, buscamos su presencia y nos sumergimos en su presencia y llevamos la buena nueva de salvación. A eso fue lo que Él nos mandó. Esas cosas políticas, los políticos que pierdan su tiempo con eso, ¿verdad? Que este mundo que, bueno, que como ellos quieran. Pero el justo canta el corito que dice, si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos? Pues a morar. Si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos? Pues a morar. Y dice el justo, yo iré con Jesús a morar. Nuestra morada está segura. Y Jesús dijo que allí no entran ninguno de estos políticos corruptos. Eso dijo Jesús. El ladrón no entra allí. No entra. Y usted y yo vivimos por esa tierra prometida. Aleluya. Entonces Pablo dice, no dependemos de esa ley. Y concluye aquí. Oiga la tercera cita. Miren en qué orden va. Mire la tercera cita. Se encuentra en Hebreos, hermano. Hebreo 10:38. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Oiga cómo dice. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediese, mire, eso no es bueno decirlo, ¿verdad? Repito, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero oiga que dice el autor, él no se queda ahí. O sea, que por eso es que hay que abrazarse a la fe, porque se puede retroceder. Lo que pasó en la pandemia. Muchos se ponen a jugar a su fe, la tengo segura, y se descuidan. Hay que estar abrazados. Es abrazado que hay que estar, porque son momentos malos, son días malos. Y cuando está todo el mundo en el agua y no saben nadar y hay pocos salvavidas,
Al que se le ve el de él, fácilmente te ahoga para quitarte el tuyo. Hay que abrazarse de la fe. No podemos retroceder. Por eso es que no podemos hacer caso a quien nos diga, no, mira, yo tengo una solución en este mundo con maravilla, te va a ir bien, va a estar próspero. Mira, está atento a la prosperidad, a los bienes de este mundo y estas cosas. Eso te hacen de cuidar de tu fe, porque tu fe no consiste en esas cosas. La fe no consiste en esas cosas. Pero oye lo que él dice, y yo me apodero de eso. Y yo sé que esta iglesia es de eso. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que teniendo fe para preservación del alma. No somos de los que retrocedemos. ¿Sabe cómo él está hablando? Con fe. No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, de los que nos abrazamos a la fe para salvación y preservación del alma. No son de cosas materiales, no es para preservación de mi casa. Hay gente que dice, no, yo me abrazo a mi fe para preservación de mi casa. No, hermano, es para preservación del alma. Y que la casa entre en eso, porque Jesús le llamó añadidura a esas cosas. Volvemos a Habacuc para concluir. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ese nombre. Aleluya. Habacuc nos dio la expresión de lo que es la fe. Allí Habacuc en el verso 17 ilustra exactamente lo que quiere decir eso, que el justo por su fe vivirá. Habacuc nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. Mire, no haya trabajo, por ende no hay que comer. Ni arroz, ni habichuela, ni la carne. Tiempo de crisis, tiempo de escasez por guerra, por pandemia, por la razón que sea que se despierte en esta sociedad, por causa de la maldad del hombre, una pestilencia que nos arrastre y nos haga sufrir con ello. En la carne no debe hacernos soltar nuestra fe. Si hay problemas familiares, si hay problemas hay que decir como Habacuc, Señor, tenía mi vista en todas esas cosas materiales. Estaba envuelto en planes de cosas materiales. Y todas esas cosas se acabó. Y todas esas cosas se desvaneció de mis manos. Pero yo, aunque todo eso se pierde y se va, yo me gozaré en ti. Esa es la palabra de fe de Habacuc. Aleluya. Con todo yo me gozaré, yo me alegraré en Jehová, dice él. Me alegraré en Jehová. Mi gozo no depende de esas cosas. Mi gozo no depende de esas cosas. Dígalo conmigo, hermano. Mi gozo no depende de esas cosas. Yo me gozaré en Jehová. Habla de gozarse. Pero no es suficiente solo gozarse. Dice, yo me alegraré en Jehová, dice. Y no solo de alegrarse, y me gozaré. O sea, me alegraré. Haré una fiesta en el Dios. ¿De qué?
de mi salvación. Saber que nuestra salvación depende de Dios. Esto es lo último, hermano. Nuestra salvación depende de Dios. Hay muchos hombres que pueden comprar la morada que quieran sobre la faz de la tierra. Pueden comprar República Dominicana. Hay uno que se hizo muy famoso. Ahora, a mí no me gusta decir nombre, pero él se hizo muy famoso. Y que ahora trajo su internet aquí al país. Los hombres pueden comprar lo que quiere, hacer lo que quiera porque tienen dinero. Ese es su poder, ese es su Dios. Lo que no pueden comprar es lo que usted y yo tenemos seguro. El hombre de fe. Salvación. Ellos quieren ir a la luna. Muchos tienen satélites por allá y todas esas cosas. Se sienten poderosos por eso y nos espían. Se sienten poderosos por eso. Pero no pueden alcanzar salvación. El Dios de mi salvación, yo me alegraré en eso. Entonces, ¿qué sucede? Que como Dios me salva, como Dios nos ha salvado, ¿sabe qué sucede? Nos hace andar en las alturas. Muerto de hambre, mal vestido, y andamos orgullosamente en las alturas. ¿Por qué? Si me muero aquí, tengo un lugar tremendo esperándome allá. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y Dios nos la ha asegurado. No le peleemos a Dios ni lo cuestionemos por cosas de este mundo. Una vez lo hice. Cuestioné a Dios porque yo no tenía casa. Tenía no sé cuántos años pagando alquiler. Y vi uno de esos hijos del mal. Y mira ese, cómo tiene casa. Y todo el mundo sabe que es un delincuente. Y yo, tu hijo que es vivo fajado, tú no me das una casa. ¿Cuánto me costó esa pregunta? En Dios no hay boche. Hay palabra de bendición. Nuestro Dios es así, porque Él me dijo, Giovanni, y yo no te he llamado por cosas terrenales. Todas mis promesas a ti siempre han sido espirituales. Iglesia, y quiero cerrando diciéndote, todo lo que estás padeciendo aquí, te puedes burlar y reírte de eso. Aquí no te aseguro que te vaya a ir bien. Pero si te abrazas a la fe, nadie se puede comparar contigo. Porque las promesas que Dios te ha hecho no son de este mundo. Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Pero las que Dios te ha prometido son eternas. Él te la entregó y nadie te la puede quitar. Permanecerán para siempre. Por eso es que el justo por su fe vivirá por siempre. No por unos días, no por unas horas, no por una semana, por siempre. Al lado de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde.